Aquel mediodía el mercado estaba más animado que de costumbre. No era un bullicio caótico ni ruidoso, sino un tipo de movimiento muy de pueblo cercano y cálido. El sol estaba justo en lo alto y la luz caía sobre las lonas azul y roja, ya desgastadas por los años, creando manchas irregulares de claridad en el pasillo estrecho. Esas franjas de luz y sombra se mezclaban como si fueran pequeñas ventanas abiertas a todo un mundo de sonidos familiares. El golpeteo del cuchillo contra la tabla, toc, toc. Las voces de los vendedores con su acento típico del campo, los pasos rápidos de los niños corriendo entre la gente, mezclados con el sonido de sus sandalias, el cacareo de una gallina asustada por alguien que la espantó y el olor tibio del vapor que salía de una olla de maíz hirviendo. Todo se mezclaba creando la sensación de que el mercado respiraba vivo, sencillo y lleno del calor de gente trabajadora pero siempre optimista. Wynne dejó la cesta de yaca bajo la vieja lona del puesto de siempre. Las frutas dentro eran de un amarillo intenso, dulces, cada gajo hinchado como si llevara dentro la luz del sol. Maya corrió a traer una sillita de plástico rojo desde un rincón del mercado. Sus mejillas estaban encendidas por el sol, el cabello pegado al sudor, pero los ojos le brillaban como si acabara de iniciar una pequeña aventura. «Siéntate aquí», le dijo Eugene con un tono entre firme y cariñoso. «No vayas a correr por ahí. Hay mucha gente y te puedes caer. ¿Entendido?» «Sí, entendido», Maya asintió con tanta fuerza que su cabello se levantó. Y enseguida usó su pañuelito para limpiarle el sudor de la frente a su madre. El gesto fue torpe pero lleno de orgullo. La niña se sentía ya toda una persona grande por acompañar a su mamá a vender en el mercado. Unas mujeres que vendían verduras conocidas de Eugene desde hacía años levantaron la voz mientras acomodaban unos manojos de rau muong. «Eugene, trajiste yaca hoy. La de tu huerto es dulcísima, ahora paso a comprar». «De verdad eres admirable, criando sola a tu hija, trabajando, y todavía te das tiempo para el mercado». Otra mujer miró a Maya y soltó una risa alegre. «Pero mira lo grande que está. Hace nada la veíamos en brazos y ahora ya ayuda a su mamá». Esas palabras hicieron que Maya se enderezara con las manos sobre las rodillas, sentándose como toda una vendedora profesional. Y Eugene solo sonrió, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y sintió como algo cálido le subía por el pecho, la calidez de sentirse reconocida, querida, sin que nadie tuviera que decir mucho. A unos metros entre la gente que iba y venía, un hombre se detuvo por largo rato. Era Adam. Llevaba un bolso de tela al hombro y una bufanda ligera alrededor del cuello. No destacaba por su estatura, sino por esa expresión de alguien que busca algo. Sus ojos recorrían cada puesto, cada pasillo, cada techo de metal bajo, como si intentara encontrar en su memoria algo que alguna vez fue familiar. Pero todo le parecía distinto. ¿O era él quien había cambiado? Adam se quedó en la entrada del mercado donde el viento del campo soplaba con un frescor del norte. Su bufanda se movió suavemente. Respiró hondo intentando recuperar la sensación de antes, aquella época en que él, Eugene y Dee corrían juntos por este mismo mercado. Huye. Era junto al flamboyán de la entrada donde solía esperar. De siempre riéndose a carcajadas, comiendo frutas ácidas que le hacían cerrar los ojos. Y Maya se detuvo un instante. Cuando él se fue del pueblo, Maya ni siquiera existía. Soltó una risa leve, una risa triste. Ya somos adultos. Es imposible que todo siga igual. Pero el nudo en su pecho seguía ahí, espeso como una nube negra antes de la tormenta. Tenía miedo de que no lo reconocieran. Miedo de ver en sus ojos solo distancia. Miedo de ser nada más que un nombre borroso en los 30 años de la vida de alguien. Su corazón latía fuerte. Parte emoción, parte temor, parte un deseo ardiente de verlos otra vez. «Solo necesito encontrarlos», se dijo en voz baja, casi como si el viento se llevara sus palabras. «Con verlos, ya será suficiente». Apretó la correa de su bolso y dio unos pasos hacia adentro del mercado, hacia ese lugar lleno de risas, olores, sombras, y donde lo esperaban en algún punto su pasado y también su futuro.
Lo que Adam no sabía era que, a solo unos pasos, el destino de los tres estaba a punto de cambiar. Y en medio de ese mercado tan concurrido, una reunión dormida durante años estaba por despertar. Al final del mercado, donde la luz del sol se filtraba en diagonal a través de las lonas rasgadas y las teñía de un color naranja irregular, estaba agachado bajando unos sacos pequeños de arroz del carrito. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos, los músculos tensos bajo la piel tostada por el sol. El sudor le recorría la espalda, empapando la camisa desgastada, pero su rostro seguía iluminado por esa bondad tranquila de quien está acostumbrado a trabajar duro desde niño. La dueña del puesto de arroz, abanicándose mientras refunfuñaba, le habló con un tono lleno de cariño. «Ay, descansa un poco. Con este sol, el que va a caer rendido eres tú. Si te desmayas aquí me voy a sentir culpable, oye». Soltó una risa tímida pero cálida. «No pasa nada, Chi. Estos sacos están ligeros. Déjeme terminar». Esa manera tan dedicada de trabajar hacía que no solo la dueña, sino también muchos vendedores de alrededor lo quisieran como si fuera familia. En los mercados del pueblo, la gente valora el corazón y siempre estaba allí cuando alguien necesitaba ayuda sin que se lo pidieran, solo que casi nadie sabía que, detrás de esa camisa empapada de sudor, su corazón estaba mucho más cansado. Entonces se escuchó una voz familiar desde la entrada del mercado. De hoy. Levantó la cabeza. Era Lynn, la muchacha que vendía Bimbo pequeña rápida, y siempre como si tuviera un resorte en el cuerpo. Lynn agitaba la mano sin parar. «Hoy la yaca está preciosa. Allá al principio. Ve a verla». Sonrió listo para bromear con ella, como siempre con algo tipo «¿Me estás llamando a mí o a la yaca?». Pero no llegó a decirlo porque escuchó una vocecita desde el final del pasillo. «Mamá, ¿cuánto vale esto?». Se quedó inmóvil. Esa voz infantil le resultó extrañamente familiar. Se dio la vuelta a sus ojos siguiendo instintivamente la dirección del sonido. Y entonces el corazón le dio un vuelco. Bajo la lona descolorida estaba Maya. La niña inclinaba la cabeza mirando los gajos de yaca dorados en la cesta con las manos apoyadas en las rodillas y los ojos enormes llenos de curiosidad. La luz del mediodía hacía que su piel brillara como miel y sus mejillas rosada por el calor seguían radiando alegría. Pero lo que realmente detuvo en seco a Dee fue la mujer que estaba de pie junto a ella. Huyen. Ella estaba inclinada acomodando los trozos de yaca. La tela de su ropa se le pegaba a la espalda por el sudor. Unos mechones se le caían sobre la frente, pero en la luz del mercado, el rostro de Huyen se veía fuerte y sereno. La belleza de una mujer que ha pasado por mucho cansancio y muchas preocupaciones, pero aún conserva unos ojos brillantes y suaves. Permaneció quieto, el pecho de repente demasiado apretado. Todas las palabras que quería decir se le quedaron atoradas. Todos los recuerdos que creyó haber dejado atrás volvieron de golpe como una ráfaga, entrando directo al pecho. Sin dudarlo, sin pensarlo, los pies de Dee como un reflejo empezaron a llevarlo hacia ellas. Con cada paso su corazón latía con más fuerza. A su alrededor todos seguían hablando, comprando, riendo, pero para él todo se volvió borroso. Solo escuchaba el sonido de sus propias sandalias sobre el suelo húmedo, solo veía la figura de Huyen entre la gente y solo oía la vocecita de Maya tan dulce que le ablandaba el alma. Maya levantó la cabeza y sus ojos brillantes lo reconocieron desde lejos. Dee gritó emocionada como si acabara de encontrar su golosina favorita. Ese llamado resonó claro, lleno de cercanía. Huyen se sobresaltó y se giró. Sus ojos se encontraron con los de él. En ese instante, el mercado pareció quedarse en silencio. Como si el sol dejara de arder, como si la multitud se hiciera a un lado, como si solo quedaran los dos, y la niña entre ellos. Tragó el aire atascado en su pecho. Sin saber por qué su mano empezó a temblar un poco. Quizá porque había esperado este momento mucho más de lo que quería admitir. Junto al puesto de yaca, una anciana con un viejo sombrero cónico ya oscurecido por el tiempo,
Se inclinó lentamente para revisar la fruta amarilla y brillante. Su mano delgada golpeó suavemente la cáscara y luego asintió satisfecha. «Esta yaca se ve buena, hija. ¿Cuánto cuesta el kilo?» Huyen se secó rápido el sudor del cuello con un pañuelo y respondió con una voz suave como la brisa del mediodía. Es yaca madura del árbol. 25,000 por kilo, abuela. Está bien. Dame una, hija. Maya enseguida dio un saltito hacia adelante y acercó la cesta de plástico verde hacia sí. Su carita redonda se iluminó como una lámpara, las mejillas rojas por el calor. «Deje que yo le escoja la más rica, va». La anciana soltó una risa dulce con arrugas profundas, pero una mirada tierna. «Está bien, a ver si tus ojos para escoger yacas son tan buenos como dice tu mamá». Maya se inclinó con toda seriedad revisando cada fruta como si estuviera cumpliendo una misión importante. Al final abrazó una de tamaño mediano intentando levantarla con las 2 manos, pero era demasiado pesada y su pequeño cuerpo se inclinó hacia un lado tambaleándose. En ese instante una mano firme apareció. «Déjame ayudarte. Si se te cae tu mamá se va a poner triste». Esa voz cálida, clara, familiar como un latido antiguo. Maya levantó la cabeza de inmediato, los ojos brillando. «Chude». Antes de que Huyen pudiera girarse, de ya estaba allí, la camisa empapada de sudor, los hombros anchos, la respiración aún agitada después de descargar arroz. La luz naranja que atravesaba las lonas viejas caía sobre su rostro haciéndolo verse fuerte y sobre todo cercano. Huyen se detuvo en seco cuando sus miradas se encontraron. El ruido del mercado pareció alejarse, apagarse. El sonido de cuchillos cortando, de vendedores gritando, de gente negociando, todo quedó como hundido bajo una capa de agua lejana. Solo quedaban 2 personas, y un instante que nadie había planeado. Un hombre acostumbrado a la vida dura con las manos marcadas, la ropa húmeda, pero los ojos claros sorprendentemente sinceros. Y una mujer que acababa de recoger yaca, el cabello pegado a la frente, la cara roja por el cansancio, o quizá por algo más. De intentó sonreír, pero su voz salió un poco inestable. «Llegaste, temprano». Huyen bajó ligeramente la mirada, sus dedos apretando sin querer la tela de su blusa. Sí, la yaca estaba madura, así que la recogí antes de que hiciera más calor. Maya, totalmente ajena a la tensión entre los dos, irrumpió con su vocecita clara rompiendo cualquier incomodidad. «Chus, abejón, mi mamá subió altísimo, yo me asusté porque pensé que se iba a caer». Desoltó una risa auténtica y alegre, aunque si se escuchaba bien, llevaba un pequeño nudo dentro. Esa preocupación es exagerada. Tu mamá es buena para trepar. Huyen apretó los labios, su rostro poniéndose aún más rojo. Nadie sabía si era por el sol abrasador o por la calidez inesperada que acababa de caer sobre ella. Todo sucedía bajo aquella lona naranja desgastada en medio de un mercado rural ruidoso pero sencillo. La gente seguía comprando, regateando, caminando, sin saber que en ese pequeño instante los mundos de esas 3 personas habían tocado el uno al otro lo justo para hacer que a alguien le temblara el corazón. Adam acababa de doblar por el pasillo de los puestos de pescado seco donde el olor a sol, a sal y a brisa marina vieja se mezclaba en el aire cuando de repente escuchó la risa de un hombre. Una risa baja, auténtica y terriblemente familiar. Resonó entre la multitud como un hilo invisible que tiró bruscamente de sus recuerdos. Adam se detuvo en seco. Todo su cuerpo quedó paralizado por aquel sonido tan frágil. Su corazón empezó a latir fuerte, rápido como un tambor, anunciando que algo estaba a punto de suceder. Se giró por instinto. Entre las lonas azules ya desgastadas entre montones de yaca amarilla que desprendían un aroma dulce, vio a un hombre alto inclinado ayudando a una niña a sostener una fruta, una silueta que él conocía demasiado bien, tan bien que solo con ver la espalda ya lo supo. Adam tragó saliva, dio un paso, luego otro. A cada paso su corazón golpeaba más fuerte.
Sus dedos apretaron la correa del bolso de tela hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su respiración se volvió pesada como si el aire del mercado se hubiera espesado de repente. Eran apenas unos metros, pero para Adam se sentían como atravesar una vida entera. Entonces lo vio con claridad. Era D estaba bajo la lona anaranjada sonriendo mientras una niña le hablaba emocionada. A su lado, Adam se detuvo como si alguien le hubiera sujetado el hombro. La mujer giró ligeramente. La luz del sol iluminó su rostro sencillo, el cabello pegado por unas gotas de sudor y las manos manchadas del jugo de la yaca. No podía ser otra persona. Huyen. El nombre apareció en la mente de Adam sin que tuviera que pensarlo. Y de golpe los recuerdos se abrieron como viejas escenas de una película. Huyen en el porche un día de lluvia sonriendo con tristeza. Ankubedi. Tuyemo dei tu loduk. Ve tranquilo, nosotros nos las arreglamos aquí. De en la estación posándole la mano en el hombro tratando de verse fuerte. Cuídate en. Cuando puedas vuelve. Y aquella promesa, una promesa que Adam nunca llegó a cumplir. Son ellos, de verdad son ellos. Lo dijo casi sin voz, tragándose la emoción de 10 años de ausencia. El aire le salió del pecho rápido y tembloroso, como si una ráfaga de viento lo golpeara de frente. Sin pensarlo, sin prepararse, Adam aceleró el paso. No llegó a correr, pero avanzó tan deprisa que la gente tuvo que apartarse a los lados. Un sentimiento extraño le atravesó el pecho, una mezcla de alegría, miedo, alivio por haberlos encontrado y temor de haber llegado demasiado tarde, porque quizás ya era tarde. Pero aunque lo fuera, tenía que acercarse, fuera cual fuera el resultado, tenía que enfrentarlo, porque hay personas, hay recuerdos, que en la vida solo se tienen la oportunidad de recuperar una vez. Y ese instante fue el momento en que Adam se enfrentó a su propio pasado. Maya fue la primera en ver la silueta de un hombre acercándose desde el inicio del pasillo del mercado. Entrecerró los ojos, inclinando la cabeza como si intentara encajar aquel rostro desconocido en algún recuerdo suyo. De pronto tiró suavemente de la ropa de su madre. Mamá, ese chu se parece al chu de la foto que tú siempre miras. Huyenkue estaba limpiándose el jugo de yaca pegado en la blusa. Se agachó. ¿Qué foto, hija? Maya parpadeó. La foto de los tres, mamá. La que tú dijiste que eran tus amigos de antes. Huyen aún no entendía del todo lo que la niña quería decir, pero el que reaccionó antes que cualquiera fue D. Él estaba inclinándose para poner la yaca sobre la balanza, cuando de repente su mano se detuvo. El número en el visor osciló un poco. Un silencio diminuto, suficiente para que su corazón fallara un latido. Levantó la cabeza y vio a Adam, a unos 7 u 8 metros del puesto, entre el ruido del mercado, al mediodía y el polvo dorado que flotaba en el aire. Aquella figura era tan nítida que de solo podía pensar que el sol le estaba jugando una mala pasada. Adam estaba allí con los hombros subiendo y bajando por la respiración acelerada. Tenía los ojos húmedos, pero aún así trataba de mantenerse firme, de parecer normal, de no dejar ver demasiado. Pero de sabía, su amigo de aquellos años nunca había sabido esconder bien sus emociones. En un instante todos los recuerdos regresaron como una corriente. El día que Adam se fue del pueblo con su mochila, el día en que compartieron su último tazón de fideos, el día en que Adam le dio una palmada en el hombro y dijo con voz segura: «Nos volveremos a ver, te lo prometo». De ese irguió de golpe como si un hilo invisible le hubiese estirado la espalda. Un sonido roto escapó de su garganta. «Adam». La distancia entre los dos hombres era de apenas unos pasos, pero para ellos era la distancia de todos los años separados, de todas las palabras nunca dichas. Adam dio un paso, luego otro. Sus ojos brillaban de alegría, de nervios, de lágrimas contenidas. Quedaron frente a frente. No se abrazaron enseguida. No gritaron como niños reencontrando a su mejor amigo. No dijeron nada apresurado. Solo se miraron con todo lo que llevaban dentro, con todos los años que pasaron sin hablar, pero sin olvidarse el uno del otro.
Entonces D soltó una risa que salió desde lo más profundo como si por fin se hubiera abierto una puerta en su pecho. Dios mío, si eres tú de verdad, Adam. Se acercó y puso las dos manos sobre los hombros de Adam con fuerza, una fuerza hecha de alegría, de incredulidad y de emoción. Adam también rió una risa temblorosa pero cálida. Soy yo. He vuelto D. Los dos hombres se abrazaron, no un abrazo exagerado, sino el abrazo de dos amigos que un día compartieron el mismo pan, que se turnaban para ir en bicicleta a la escuela, que creyeron que siempre serían parte de la vida del otro. Alrededor, algunos compradores miraron con curiosidad y luego siguieron a lo suyo, pero para estos tres, el mercado entero desapareció. Solo quedó el momento del reencuentro. Solo quedó ese suspiro que suelta años de distancia. Solo quedó una frase que nadie dijo, pero todos sintieron. Nos hemos encontrado otra vez. Huyen avanzó desde atrás, todavía sujetando la yaca, que tenía pegado un poco de jugo. No alcanzó a ver con claridad quién era el hombre, hasta que Adam giró la cabeza. Ella se quedó inmóvil. La mano le tembló. La yaca rodó de sus dedos porque se olvidó de sostenerla. Adam. Su voz fue tan suave que casi se perdió entre los sonidos del mercado. Pero Adam la escuchó. Todo su cuerpo se detuvo. Se volvió hacia ella y una sonrisa fugaz apareció, para luego romperse bajo la luz del sol. Huyen. Ese rostro, esa voz, esa forma de estar ahí. Aunque los años hubieran desgastado tantas cosas, seguía siendo la misma mujer que él vio una vez bajo el viejo alero cuando no encontró el valor para decir lo último que debía decir. Huyen se cubrió la boca con la mano. 2 segundos. 3, 4. No derramó lágrimas, pero sus ojos temblaron. Desde atrás murmuró como si confirmara lo que ella aún no alcanzaba a creer. Huyen, Adam volvió de verdad. Huyen soltó un suspiro largo delgado como si por fin dejara caer miles de días contenidos. Sí, sí eres tú. Adam. Adam avanzó cada paso pisando un pedazo de recuerdo. Perdón por volver tan tarde. Huyen sonrió, una sonrisa leve, frágil como un rayo de sol pasando entre hojas. Tarde, pero volviste. Maya observaba a los adultos sin entenderlo todo, pero con esa intuición tan precisa de los niños, sabía que algo muy importante estaba pasando. Tiró de la ropa de su madre. Mamá, ¿este Chu es amigo tuyo? Adam se inclinó sonriendo con cariño. Soy amigo de tu mamá. Y también amigo del Chu de... Maya cruzó los brazos. Entonces comes yaca, con Chu con cara de Nguidisa, con hambre. Los tres adultos estallaron en risa, como si esa risa pulsara un botón que borraba toda tensión. ¿Cómo sí? Adam asintió. Claro que cómo. Sacó 3 sillas de plástico ya descoloridas. Adam se sentó aún con algo de cansancio en la respiración después del viaje largo. Huyen sirvió té verde para los dos. El vapor subía con un aroma fresco. Maya estaba sentada en un rincón, las manos pegajosas por el jugo de yaca, la boca llena de un gajo dulce, riendo mientras comía. Bajo la lona azul desgarrada, la luz caía en pequeñas manchas doradas sobre sus cabellos. Y comenzaron a hablar. Adam contó sobre las ciudades lejanas que había recorrido en las que nunca sintió que perteneciera. Habló de la temporada de cosecha, de las lluvias que llegaron antes y dejaron al pueblo agotado. Huyen contó que Maya pronto entraría al primer grado tan traviesa que nadie podía cuidarla sin perder la paciencia. Y luego hablaron del pasado, de las tardes caminando por las colinas con viento frío, del último tazón de fideos que compartieron antes de que Adam se fuera, de historias que nunca pudieron decir en voz alta. Nadie tenía prisa, nadie evitaba nada, nadie escondía emociones. El tiempo parecía detenido. El mercado afuera era solo un murmullo lejano como el sonido del agua corriendo detrás de una ventana. La luz de la tarde tomó un color miel. Adam dejó su taza sobre la mesa y respiró hondo. No he vuelto solo de visita. Su voz era grave, un poco ronca, pero firme. Levantó la vista, su expresión cambió. Huyen giró un poco la cabeza. Maya dejó de masticar. Adam habló despacio, marcando cada palabra. Quiero quedarme. No me voy a ir. El viento sopló ligero, la lona vibró.
Una hoja amarilla cayó justo entre los tres. Todo el mundo pareció quedar en silencio por unos segundos. Wien preguntó con la voz temblorosa como si temiera la respuesta. ¿Estás seguro el pueblo ya no es como antes? Y tú tampoco. Adam asintió, justo porque todo cambió. Quiero empezar de nuevo desde el lugar que siempre fue mi hogar. Dele puso una mano en el hombro, apretando suavemente no como consuelo, sino como aceptación. Entonces, bienvenido a casa. Maya levantó la yaca riendo. Yo también estoy feliz de que vuelvas. ¿Quieres más yaca? Adam rió la risa de alguien que encuentra algo que perdió hace mucho tiempo. Bajo la lona vieja, entre el olor de la yaca madura y las voces del mercado, los tres que una vez se separaron en los momentos más difíciles, ahora estaban sentados juntos tranquilos como si nunca se hubieran ido. Habían recuperado la cercanía que creían perdida, la amistad que parecía desvanecida, la sensación de pertenecer a un lugar que un día dejaron atrás. El mercado se teñía de colores de atardecer. La luz caía sobre sus rostros cansados pero hermosos, en la manera en que solo lo son quienes han sobrevivido a muchas tormentas. Aquel día el pueblo no solo recibió de vuelta a un hombre, reunió al mismo ritmo tres corazones que habían estado dispersos demasiados años. Un día de reencuentro, un día de sanar, un día de empezar de nuevo. Y en medio del bullicio del mercado, una historia antigua se escribió otra vez, más bella, más completa y más merecida que nunca.